Buen día para todos. Siguiendo con el tema de curvas planas en coordenadas paramétricas. En la última clase habíamos definido toda la conceptualización de las coordenadas paramétricas. Inclusive hicimos un ejercicio de graficación e hicimos una conversión de coordenadas paramétricas a coordenadas rectangulares. Y entonces en este video vamos a definir el análisis de curvas generales en paramétricas. Entonces veamos, muchas de las curvas ya están definidas. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es tratar de demostrar cuál es el proceso por el cual se ha llegado a determinar las ecuaciones paramétricas de muchas de las curvas que ya existen y de las cuales nos podemos basar a la hora de hacer trabajo de cálculo en ecuaciones paramétricas. Y entonces empecemos definiendo algunas de esas ecuaciones. Veamos pues, la primera ecuación que vamos a, o la primera curva sobre la cual vamos a trabajar es en la circunferencia, ¿sí? Que esa es la más estándar que podemos determinar para la hora de hacer el cambio de funciones a paramétricas. Entonces veamos. En el video anterior habíamos definido que para poder definir una función, nosotros podíamos definir la función de forma explícita, de forma implícita, y luego habíamos definido esta tercera opción, que era definir nuestras funciones de forma paramétrica. Entonces veamos si podemos hacer eso para la ecuación de la circunferencia. Veamos. Nosotros conocemos perfectamente bien la circunferencia como una ecuación definida. Cuando nosotros decimos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado, ¿sí? Eso ya lo tenemos bien definido. Entonces, cuando nosotros tenemos básicamente esta forma de representar a la ecuación de la recta, a la de la circunferencia, perdón, estamos definiendo que nosotros tenemos a x y a y como parte de la función y no está igualado a ninguna de las dos. Entonces estamos diciendo que esto es su forma implícita, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros demostrar que eso es o está definido en una forma explícita? Y entonces nosotros habíamos definido que para que algo fuera explícito deberíamos de tener despejado todo para cualquiera de las dos variables, ¿sí? Y entonces si f de x es igual a y, nosotros deberíamos de llevar esto a y y decir que y es igual a a la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? Y entonces de esa forma nosotros podríamos llevar esto y decir esto es una forma de representar nuestra circunferencia de forma explícita. Entonces veamos, si nosotros vemos x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, nosotros decimos esa es una circunferencia. Pero si nosotros vemos una función que tenga la forma y es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, y entonces ya no tan a simple vista decimos esa es una circunferencia, ¿sí? ¿Y por qué hacíamos eso? Porque habíamos definido que eso salía a partir de que nosotros hacíamos la prueba de la recta vertical, y entonces cuando la recta vertical cortaba en más de 2 puntos a la gráfica, decíamos que eso no era una función. Y entonces ahora tenemos la tercera opción, que es llevar esto a coordenadas paramétricas. Veamos pues, ¿qué necesitamos conocer? Si nosotros conocemos que esto es x
que esto es y que si nosotros partimos del origen y llegamos hasta un punto cualquiera, nosotros podemos definir que desde el origen hasta cualquier punto de la circunferencia nosotros podemos definir el radio. Y entonces ahora nos basamos a trabajar en la ubicación de esos infinitos puntos que están trabajando sobre la circunferencia. Entonces decimos, ¿cómo hacemos para determinar esos infinitos puntos? Y entonces básicamente lo que nosotros tendríamos que definir es que cada uno de esos infinitos puntos van a tener una característica, ¿sí? Van a tener una posición en X y una posición en Y, ¿sí? Sobre nuestro plano cartesiano. ¿Cómo va a ir variando la posición de X y Y para cada uno de los puntos? ¿Sí? Va a estar en función de un tercer parámetro, que básicamente ese es nuestro ángulo. Entonces, si nosotros habíamos determinado que las paramétricas dependían de una tercera variable t, y entonces decimos que ese ángulo va a variar también en función de cómo vaya variando el tiempo. Entonces podríamos nosotros definir que para este caso nuestra variable t va a ser igual a la variable de ángulo. Y entonces a partir de ahí nosotros podríamos tratar de definir las paramétricas de la circunferencia y decir, si nosotros queremos representar a x, ¿sí? Vamos a tener que llevar esta condición. Veamos. X, si este es el ángulo, x es el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente nosotros sabemos que está relacionado con el coseno del ángulo. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente partido la hipotenusa, y entonces el radio por el coseno del ángulo es igual a x. Y entonces ahí tenemos definida nuestra paramétrica de la función para x. Y luego decimos que seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. Y entonces de aquí también partimos y decimos que y va a ser igual a r por el seno del ángulo. Y entonces de esa forma nosotros podemos determinar las paramétricas. Entonces decimos implícitamente nuestra ecuación de la recta es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Explícitamente, si la quisiéramos despejar para y, decimos que y es igual a la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y en coordenadas paramétricas nosotros decimos entonces que nuestra función debería ser y igual a r de seno y x igual a r coseno del ángulo. Y entonces ya tenemos representada nuestra función en las tres formas que habíamos definido: implícitamente, explícitamente y por medio de paramétricas. Entonces ahí podemos demostrar cómo fue que surgió el tema de las paramétricas. Y entonces básicamente esa es la misma condición que se usa para todas las demás funciones. Entonces veamos otra función. Veamos otra función que no sea tan fácil de definir. Nuestra siguiente función es la cicloide. ¿Qué característica tiene una cicloide? Veamos, la cicloide tiene la característica de que si nosotros queremos analizar la circunferencia que estábamos viendo anteriormente, esa circunferencia es esta que está acá. Entonces ahora tenemos nosotros un punto de contacto de la circunferencia con el eje X, ¿sí? Entonces aquí hay un contacto de la circunferencia con el eje X. Y luego nos dicen que la circunferencia empieza a girar, pero ese giro no lo hace sobre su mismo eje, sino que ese giro genera un desplazamiento.
Eso quiere decir que el punto que estaba en contacto con el eje X en el origen va a empezar a desplazarse conforme vaya girando la circunferencia, y entonces ese punto imaginario que nosotros decimos que estaba en contacto va a ir trazando básicamente esta curva, ¿sí? Y entonces decimos el punto está en contacto en el origen, y luego de dar una circunferencia completa decimos ese mismo punto va a tener que estar en contacto con el eje X otra vez cuando hayan transcurrido 2pi, ¿sí? Entonces para 2pi este punto se logró desplazar otra vez hacia el eje X, y entonces el trazo que siguió ese punto imaginario nos va dejando esta circunferencia, esta curva, perdón, ¿sí? Y esa debería ser la secuencia infinitamente. Va. Y entonces lo que nos queda a nosotros es definir cómo es que esta circunferencia logró generar estos puntos, y entonces necesitamos definir cuál es la posición XY para cada uno de esos infinitos puntos que se proyectan sobre esta curva, ¿sí? Necesitamos definir estos puntos P para toda la curva. Y entonces veamos, básicamente lo que nosotros vamos a tener es esta proyección que tenemos acá. Deberíamos de hacer el análisis para la circunferencia que está girando y luego ver cuál es la posición de ese punto P que habíamos definido acá. Ese punto P, cómo va a estar definido como una coordenada X y como una coordenada en Y. Entonces tratemos de definir qué estaba pasando para ese punto. Y entonces veamos, pues. Debemos de definir una característica bien especial. Nos dice este punto P, ¿sí? Este punto P que nosotros definimos acá, ese punto P originalmente estaba acá, ¿sí? Y dijimos que ese punto P originalmente estaba acá y va a volver a estar otra vez en el eje X cuando hayan transcurrido 2pi. Y eso quiere decir también que este punto E que está en contacto va a tener que estar en contacto esos mismos 2pi. O sea que toda esta secuencia que va teniendo sobre la curva va a tener que ir estando también sobre el eje X. O sea, la circunferencia siempre va a estar en contacto con el eje X. Lo único que estamos haciendo es analizando. El punto imaginario va a llegar al eje X otra vez en 2pi, ¿sí? El punto imaginario llega a X en 2pi cuando el contacto acá también sea en 2pi. Entonces vamos a llegar al mismo tiempo, y entonces bajo esa consideración nosotros deberíamos de definir algo. Vamos a tener que definir, vamos a tener que empezar a hacer definiciones sobre la circunferencia. Entonces la primera definición que tendríamos que hacer es definir algunas igualdades. Vamos a definir entonces que la distancia que hay desde O hasta E, ¿sí? La distancia que hay desde O hasta E debería ser igual, ¿sí? Si nosotros definimos esto, decimos la distancia que hay desde O hasta E debería ser igual al segmento circular que tenemos acá, ¿sí? Entonces esto debería ser igual al segmento circular que tenemos acá, ¿sí? A este que tenemos acá, a este C que tenemos acá. Y entonces esto debería ser igual a la curva esta que está definida entre P y E. Esos dos deberían de tener siempre la misma distancia, ¿sí?
¿sí? Deberían de medir o valer exactamente lo mismo. Entonces ya definimos que eso debería ser exactamente lo mismo. Si nosotros nos recordamos, este segmento que tiene un ángulo y que tiene un radio, y a nosotros nos interesa esta parte curva, ¿sí? Entonces decimos que esto es igual a radio por ángulo. Ya definimos esa parte ahí. Y entonces ahora empecemos con el análisis. El análisis que nos interesa es definir cuál es esa posición de la partícula en X. Entonces decimos, ¿dónde está definida la partícula en X? Básicamente va a estar definida para este espacio que tenemos acá, ¿sí? Y entonces la distancia en X, decimos, la posición en X, ¿a quién va a ser igual? ¿Sí? La posición en X va a ser igual a la distancia que hay desde O hasta Q, ¿sí? Entonces desde O hasta Q hay una distancia, y esa es la distancia sobre la cual está posicionada la partícula en X, desde O hasta Q, pero esa la desconocemos, ¿sí? Desconocemos esta parte exacta desde O hasta Q, pero podemos conocerla. ¿De qué forma? Veamos. Nosotros conocemos, deberíamos de conocer cuánto es la distancia que hay desde O hasta E, ¿sí? Esta distancia sí la podríamos conocer, la distancia que hay de O a E, y a esa distancia completa que hay desde el origen hasta E deberíamos de descontarle la distancia que hay desde el punto D hasta el punto P, ¿sí? Y entonces deberíamos descontarle la distancia que hay de D a P. Y entonces ahora sí podemos conocer algunos valores de acá. Entonces X es igual a OE menos DP. OE, ¿a quién es igual? ¿Sí? OE decimos, seguimos sin conocer cuánto es la distancia de O a E, pero habíamos definido que la distancia de O a E debería ser igual al arco entre P y E, ¿sí? La distancia de O a E debería ser igual al arco entre P y E, y el arco entre P y E definimos que era radio por ángulo. Entonces decimos que aquí va a haber radio por ángulo, ¿sí? Menos la distancia que hay de D a P, y la distancia que hay de D a P, ¿sí? La distancia que hay de D a P está definida como el radio por el seno del ángulo, ¿sí? Cateto opuesto al ángulo es seno. Entonces está definido como radio y seno al ángulo. Y entonces ahora sí ya podemos llevar nuestra ecuación paramétrica, que esa ya está definida, solo estamos tratando de demostrarla. Y entonces decimos que radio ángulo menos seno del ángulo. Y entonces esa es la paramétrica de la cicloide, ¿sí? Para X. Ahora llevemos la paramétrica para Y. Entonces decimos dónde está posicionada la partícula en Y. Y entonces en Y va a estar posicionada en la distancia que hay de P a Q, ¿sí? En Y está posicionada en esta distancia que hay de P a Q. Entonces ahí estamos posicionados en Y, la distancia que hay de P a Q. Entonces ahora lo que nos queda es definir quién es esa distancia de P a Q, porque seguimos desconociéndola. Pero sí podemos conocer esa distancia de P a Q como la distancia que hay desde C hasta E, ¿sí? La distancia que hay de C
AE menos este espacio que tenemos acá, ¿sí? Que es la distancia que va desde el origen, desde el centro hacia la proyección del punto. Va. Menos entonces la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hasta D, que es la proyección del punto. Y entonces podemos definir que Y es igual CE. Veamos, CE no es otra cosa que la distancia que hay del centro a cualquier parte de la circunferencia es radio. Va, entonces CE es radio menos CD, y entonces CD es cateto adyacente, y entonces es radio coseno del ángulo, de tal forma que entonces Y va a ser igual a radio 1 menos el coseno del ángulo, ¿sí? Y de esa forma entonces tenemos definida nuestra paramétrica para Y. Entonces tenemos la paramétrica para X y la paramétrica para Y, ¿sí? Y entonces ahí ya tenemos definidas nuestras dos paramétricas. Y entonces veamos en la cicloide. Y entonces nos dice la cicloide que está trasladándose, ¿sí? Tiene movimiento de rotación y traslación. Está teniendo entonces estas ecuaciones paramétricas: X es igual al radio ángulo menos seno del ángulo, y Y es igual al radio 1 menos coseno del ángulo, ¿sí? Y eso va a estar funcionando desde 0 hasta 2pi, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es esta traza de la función. Entonces, como les digo, estas ecuaciones ya están definidas. Lo único que estamos haciendo es demostrando cómo es que salieron. Entonces ya demostramos el de la circunferencia y también ya demostramos el de la cicloide. Entonces la cicloide luego tiene algunas otras aplicaciones que nos llevan a otro par de curvas que ya están definidas, como lo son la hipocicloide, ¿sí? Entonces la hipocicloide tiene la característica de que existe la circunferencia de la cual estábamos hablando, que tiene un radio, pero ahora la circunferencia no está girando sobre el eje X, sino que está girando sobre otra circunferencia. Entonces la circunferencia pequeña tiene un radio pequeño y la circunferencia grande tiene un radio grande, y luego existe este brazo, ¿sí? Este brazo que básicamente es el que va dibujando a la función. Y entonces podemos decir que ese brazo puede tener varias características. Puede tener una característica que el brazo sea igual a R, que sea mayor que R, como es este caso, o que sea menor que R y que esté un punto acá que vaya dibujando a la función. Y entonces eso nos va a llevar a definir varias situaciones, que la gráfica puede salirse de la circunferencia, como es este caso, porque el A es mayor que el radio. Si el A fuera igual que el radio, no va a permitir que esto se salga, que lo vamos a ver más adelante. Y luego una que quede más corta, ¿sí? Que vaya quedando definida acá. ¿Por qué razón? Porque la función A, la posición A, perdón, es menor que este radio. Entonces las ecuaciones para la hipocicloide ya están definidas. X es igual al radio mayor menos el radio de la circunferencia menor por el coseno de el ángulo, y ese ángulo básicamente es el ángulo que nos define la posición desde el origen hacia la posición del contacto de la circunferencia pequeña con la circunferencia grande. Entonces aquí se va a formar un ángulo, ¿sí? Veamos, hacemos esto para acá, decimos de aquí para acá debería de haber un ángulo. Entonces ese ángulo es el que estábamos trazando ahí. Ese es nuestro ángulo T, el ángulo T que está definido acá. Luego más A, que es la distancia esta que tenemos acá, por el coseno de, otra vez la diferencia de radios, partido el radio más pequeño, y esto por el ángulo T. Y para Y tenemos otra vez la diferencia de radios, solo que cambia, varía la función coseno con la función seno, ¿sí? Nos hemos dado cuenta desde el anterior que
una está regida por el coseno y la otra está regida por el seno del ángulo. Y entonces, como hay una relación de dos circunferencias, entonces esa relación es la que nos va llevando a esta diferencia de radios. Y entonces ahí tenemos definida nuestra hipocicloide. Luego dijimos que teníamos las condiciones de que A fuera igual que R, que A fuera menor que R o que A fuera mayor que R. Entonces si A es igual que R es una hipocicloide normal, o sea, debería de tener intersección en la circunferencia, ¿sí? Debería intersectarse siempre con la circunferencia, pero no salirse ni quedar más corto. Y luego cuando sea menor que R va a quedar acortada, o sea que la hipocicloide va a estar marcada únicamente adentro. Podríamos decir más o menos que podría quedar definida como una forma parecida a esta, solo que sin estos lazos y un poco más alargada, pero nunca va a llegar a tener contacto con la circunferencia grande. Y luego las alargadas, que son como esta, que estos lazos se salen de la circunferencia mayor. Entonces esas son las condiciones que deberían de cumplirse para los valores de A. Luego tenemos el astroide, como dijimos era una aplicación más del cicloide, o sea es un hipocicloide diferente. Entonces el astroide va a tener la característica que, de nuevo, al girar estas circunferencias van a tener esta característica, ¿sí? Que es como un diamante, con la característica de que el diamante está representado por curvas. Los diamantes regularmente están unidos por rectas, estos puntos están unidos por rectas, pero este está unido por curvas. Y entonces las paramétricas del astroide son x es igual a a coseno al cubo de t y y es igual a a seno al cubo de t. Y la cartesiana es x a la 2 tercios más y a la 2 tercios es igual a la 2 tercios. Y entonces ese valor de a básicamente es este radio que está rigiendo a las cuatro intersecciones, ¿sí? Entonces ese valor debería ser exactamente el mismo para todos. Y entonces con eso tenemos definidas las funciones más generales, ¿sí? Y de ahí ya, como les digo, ya solo es que investigamos un poco más y ahí ya están definidas las ecuaciones para las demás funciones. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos definiendo de qué tipo de ecuación estamos hablando. Entonces cuando hacemos el cambio acá de cartesianas a paramétricas, nosotros debemos empezar a tratar de ver cuál es la suposición o la aproximación que le damos para poder llegar más fácilmente al cambio de coordenadas. Y entonces todo lo que estamos viendo acá se va a ver en un siguiente video, lo vamos a tener aplicado ya a el cálculo aplicado a paramétricas, ¿sí? O sea, estamos viendo funciones, luego tenemos que poder aplicar el cálculo. Vamos a tener que definir en algún momento cuál es la longitud de esta curva, de este arco, ¿sí? Cuánto es esa longitud, cuánto es el área encerrada. Podríamos definir en algún momento volúmenes, áreas de superficie. O sea, se puede hacer el cálculo de todo lo que se trabajó en cálculo para funciones rectangulares. Se puede hacer también aplicado a funciones paramétricas, ¿sí? Funciones parametrizadas. Y entonces tenemos un ejemplo de aplicación y nos dicen que un segmento de recta de 10 centímetros de longitud se mueve apoyando sus extremos en los ejes de coordenadas. Y nos piden que determinemos el lugar geométrico descrito por un punto PXY situado sobre el segmento AB a 4 centímetros del extremo que se apoya sobre el eje de las X. Y entonces básicamente estamos teniendo esto. Se tiene esta recta que mide 10 centímetros, ¿sí? Y luego nos dice que está apoyando sus extremos, se mueve apoyando los extremos en los ejes coordenados. O sea, que está apoyado en A y está apoyado en B. La recta está apoyada en A y está apoyada en B. Y nos piden que determinemos el lugar geométrico descrito por este punto, ¿sí? O sea, este punto P es un punto de alguna figura geométrica que está por acá, ¿sí? Entonces hay una figura que está rigiendo el comportamiento de ese punto P. O sea, esta recta está apoyada acá. En algún momento puede tener un desplazamiento para acá y para acá, pero siempre apoyada sobre un punto acá, ¿sí? Entonces ese punto está regido por alguna función por acá. Y entonces eso es lo que nos piden, que determinemos el lugar geométrico descrito por ese punto, que está situado sobre el segmento AB.
a 4 centímetros del extremo que se apoya sobre el eje, o sea que a 4 centímetros del extremo que se apoya del eje X, o sea que si aquí hay 4 y valía 10, este tiene que tener 6. Y entonces ahora lo que nos queda es definir quién es ese lugar geométrico, ¿sí? O quién es esa figura geométrica que estaba definiendo el comportamiento de nuestra función. Entonces vayamos otra vez. Entonces las condiciones que teníamos eran de que tenemos esta recta AB. Entonces nos dice del apoyo sobre X hay 4 hacia el punto PXY y luego hay 6 hacia el otro punto. Y el punto tiene coordenadas X y coordenadas Y. Y entonces nos piden que describamos cuál es el lugar geométrico que describe a esos puntos. Y entonces estamos definiendo bajo qué suposiciones podemos trabajar. La primera es, podemos trabajar primero para X. Si trabajamos primero para X, nosotros podemos definir que X lo podríamos llevar acá. X lo podríamos, tenemos esta composición para X y entonces podríamos apoyarnos de este triángulo que se forma acá, ¿sí? Tiene X, tiene una hipotenusa 6 y tiene un ángulo teta cualquiera. Y entonces veamos, X es el cateto adyacente de este triángulo y entonces podemos definir que el coseno de ese ángulo va a ser igual a cateto adyacente partido hipotenusa, y entonces de aquí nosotros podríamos definir que X es igual a 6 por el coseno del ángulo. Ya podríamos tener alguna información de X. X es igual a 6 por el coseno del ángulo. Luego ese punto también está definido en Y acá, y entonces podríamos apoyarnos de este pequeño triángulo que tenemos acá, ¿sí? Y entonces ahora Y es el opuesto de nuestra función, entonces decimos que seno del ángulo va a ser igual al opuesto partido de la hipotenusa. Y entonces podemos definir que Y es igual a 4 por el seno del ángulo. Lo que hicimos acá fue encontrar únicamente la descripción de ese punto, ¿sí? Aquí no hemos parametrizado nada, solo hemos encontrado cuál es la descripción de ese punto. Nos están pidiendo el lugar geométrico. Eso nos están diciendo entonces que si estas son las ecuaciones paramétricas que están rigiendo a este punto, ¿sí? O sea, estas son las paramétricas que rigen al punto. Ahora, ¿quién fue quien le dio vida a esas coordenadas paramétricas? ¿Sí? ¿Quién le dio vida a X6 coseno del ángulo? ¿Y quién le dio vida a Y es igual a 4 seno del ángulo? Y entonces esa va a ser la figura geométrica que nos rigió esas paramétricas. Entonces veamos, si nos recordamos del video anterior, si nosotros queremos sacar esas paramétricas y llevarlas a unas rectangulares para definir quién es la figura geométrica que le está dando vida a ese punto, nosotros deberíamos de tratar de eliminar ese parámetro, ese tercer parámetro que tenemos. Entonces decimos, ¿quién es el tercer parámetro que nos está afectando? Todo depende ahora del ángulo. Entonces deberíamos de tratar de anular ese ángulo. Entonces bajo esa consideración nosotros podemos decir qué es lo primero que podríamos hacer. Si tenemos coseno del ángulo es igual a X sextos y seno del ángulo es igual a Y cuartos, nosotros podríamos hacer una sumatoria término a término de esta función, ¿sí? Nosotros podemos sumar término a término. ¿Qué es sumar término a término? Estamos diciendo que sumamos
todo lo que esté de un lado de la igualdad y luego sumamos todo lo que esté del otro lado de la igualdad, y con eso estamos haciendo una sumatoria término a término. Si hacemos esa sumatoria término a término, entonces nosotros tenemos que vamos a tener seno del ángulo más coseno del ángulo es igual a x partido 6 más y partido 4. ¿Sí? Lo que hicimos es sumamos lo que está de un lado de la igualdad, lo que está de un lado de la igualdad, coseno más seno, y lo que está del otro lado, x sextos más y cuartos. Entonces veamos acá, ¿por qué hicimos eso? Porque lo que queremos es eliminar ese ángulo de ahí, y entonces teniendo esta forma nosotros podríamos elevar todos esos términos al cuadrado de tal forma que pudiéramos tener entonces seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo va a ser igual a x al cuadrado 36 más y al cuadrado 16. ¿Sí? Y entonces eso ya nos va a permitir eliminar el ángulo. ¿Por qué razón? Porque decimos seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo va a ser igual a 1, y 1 es igual a x al cuadrado partido 36 más y al cuadrado partido 16. ¿Sí? Y entonces de esto sabemos que esto es una elipse. ¿Sí? Una elipse que está centrada en el origen y que tiene radios 6 y 4. ¿Sí? Entonces una elipse centrada en el origen con radios 6 y 4. Y entonces esta es, esto nos pedían, que nos estaban pidiendo que definiéramos cuál es el lugar geométrico. Entonces decimos el lugar geométrico que estaba regido a este punto es una elipse centrada en el origen. ¿Sí? Hay una elipse centrada en el origen que tiene entonces un radio 6 y un radio 4. ¿Sí? Un radio mayor 6 y un radio menor 4. Y entonces podríamos definir que ese es el lugar geométrico o la figura geométrica que nos estaban pidiendo que nosotros encontráramos. Entonces, si no se dan cuenta, básicamente lo que tenemos que hacer es solo ir teniendo las nociones generales de bajo qué identidades o bajo qué criterios nosotros podríamos eliminar el parámetro para ir haciendo nuestra composición de funciones. Entonces, como lo repito, en un siguiente video vamos a estar haciendo aplicaciones ahora de cálculo a las coordenadas paramétricas. Que pasen feliz día.